¡Ay, qué fácil va! Hola a todos padeleros, en este vídeo voy a analizártelas, te las voy a contar. Esta ya la conocéis un poquito más, aunque la vamos a usar como base, pero sobre todo nos vamos a centrar en la Ulises y en la Pampa. Bueno, la Pampa ya sabéis que es la pala de Juan Cruz Beloati. Con todo, Beloati por lo civil o por lo criminal. Así que la veis en la tele con frecuencia, así que quédate en ese vídeo con la ayuda de Mario. Mario, bienvenido. ¿Qué tal? Nos va a contar también otro punto de vista con sus sensaciones. Quédate y vamos a ver qué tal funciona. Bueno, equipo, he empezado con la Pampa, ¿vale? A ver, la Pampa es una pala de ataque, forma de lágrima, ya lo veis. Bueno, pues para todos aquellos que estáis buscando mejorar en lo que es la parte ofensiva. Principalmente esta pala la vais a notar en tiros en la red, ¿vale? Bueno, es principalmente para lo que está diseñada. ¿Qué es lo que tiene? Pues que es exactamente la configuración 12K con la misma goma que utilizamos en la MM3. Por eso hoy vamos a jugar con ella un rato y te voy a decir cuáles son las sensaciones y para que la tengas en el radar, ¿vale? A nivel económico, el precio ya sabéis que siempre suele encajar bastante. El precio de comba son 125 euros, que es una de las cosas que me gusta de la marca. En esa calidad de precio creo que es muy potente. Y bueno, pues tiene ese tacto un poco más durito que sí que tiene la MM3 y que no tiene tanto la Ulises, que la está usando ahora Mariette, ¿vale? Así que vamos a jugar un ratito con ella. Bueno, a nivel de sensaciones en el fondo de la pista voy un poco agitado, ¿eh? A ver, es una de las palas que ya me vino pasando con la MK3, que tiene el mismo molde, ya la revisé el año pasado. Es una pala que es ofensiva, pero no me penaliza en exceso en el fondo de la pista. Entonces, ¿qué es lo que siento? Pues que cuando la pelota me viene bajita, soy capaz de meter la punta de la pala debajo. Obviamente te penaliza un poco, no te voy a decir que se juega igual de bien en la defensa que se juega con el otro molde, con la MM3, el de la Hunter o en este caso el de la Ulises. Pero me gusta porque el tacto es medio duro, te diría, y o sea, toco la pelota y sé exactamente cómo va a salir. En los tiros lentos también me ayuda mucho porque sé exactamente cómo va a salir la pelota. Pero sí que me da ese punto, o sea, de verdad que se nota que es verdad que la punta tira un poco más hacia abajo y hacia adelante cuando golpeas. Entonces, a mí es una pala que te diría que si no jugara con la MM3, jugaría o con esta o con la MK3. Y esta, que es un puntito más dura que la Black, ¿vale? La Black MK3 me parece que tiene, sobre todo ahora en verano, un tacto más agradable. Esto en invierno probablemente sea distinto. Tengo que deciros, los que estáis viéndolos ahí, que para el globo voy mejor con la MM3. La verdad hay que decirla. Porque aquí la tengo que pegar un poquito más con la punta para que salga bien la bola y no se me quede pegada. Y lógicamente la punta, el punto dulce está más lejos de la mano, cuesta un poco más. O sea, está bien, pero obviamente es más fácil con la MM3. Mariette, ¿tus sensaciones con la Ulises? Esta siento que cuando viene la bola lentita me acompaña un poquito mejor, pero en cuanto viene más dura, que mejor, más fuerte, la controlo menos, porque por ejemplo con la Hunter tengo una sensación de impacto como más seca, ¿vale? Que me da un poquito más de control y aquí me cuesta un poquito más. Fijaos que esto nos ha pasado, muchos me decían, Manu, es igual que la MM3, es igual que la Ulises. De hecho, algunos estaban un poco enfadados, porque no tiene nada que ver, de verdad os lo digo. Escuchad esto. Sonido agudo, los que venís de tenis lo sabéis por las cuerdas de la raqueta, ¿vale? Esto es más duro. Bien, entonces, en ese sentido se nota mucho. A ver, déjame esta. Hay menos diferencia entre la Hunter y la MM3 que en esta. Y sin embargo esta, ¿vale? Fijaos que la que yo estaba usando ahora, la Pampa, es más durita. Entonces, perdón, tú estabas notando que esta era un poco más blanda que sí, la Hunter. Sí, me costaba más controlar, sobre todo a alta velocidad. Esto es por el lacado, ¿vale? La Hunter, bueno, primero por el carbono 3K, por supuesto, pero también por el lacado que tiene puesta la Hunter con respecto a la Ulises.
Tengo que decirte que a baja velocidad, y ahora ya lo vas a ver para defender, el haberle quitado el lacado vas a ver que es muy cómodo, es como muy agradable, ¿vale? Tiene ese rugoso aquí encima, que muchos os preguntáis, pero encima del AK también sí, tiene un rugoso arenoso. Al efecto va guay, pero se nota en el comportamiento. Y yo defendiendo con la Pampa, muy bien, me gusta mucho que es durita, hace calorcete aquí dentro. No penaliza en exceso el balance, aunque se nota. ¿Dónde lo he notado? No tanto defendiendo por abajo y tal, no tanto los golpes sin pared. En el revés sí que tenía un poco más de problema, que la bola se me levantaba, necesitaría un poco más de tiempo para acomodarme, pero sobre todo en el globo, porque claro, el punto dulce de esta pala está más arriba, más lejos de la mano. Si yo le pegaba con donde le suelo pegar con esta, que es con la que llevo jugando 4 meses o 5 meses, claro, no encaja. El punto dulce de esta queda fuera del punto dulce en esta y se me quedaba el globo corto. Dicho lo cual, se juega bastante bien. Defiendes tú un poquito, ataco con la Pampa y nos las cambiamos. Claro. Sensaciones. Vale, en defensa, esta noto que me ayuda un poquito a ese extra de potencia que necesito para pasar la pelota. Me cuesta afinar un poquito, es verdad que no entreno con ella, entonces estoy muy adaptado a esta. Pero sí, noto que me aporta ese extra de velocidad que necesito muchas veces. En la red esta un espectáculo, la volea un espectáculo, la vibra muy bien, la pegada va más fuerte que con esta, aunque con esta he conseguido acelerar más la punta y darle más efecto. Pero sin embargo con esta, cuando le he querido pegar en el límite para tener un poco más de potencia, que siempre lo hacemos, ¿no? Intentamos golpearle con la parte más alta de la pala, suena mal, con esta suena mal, suena así como mordida, ¿no? Tipo a golpe de uña, y en esta suena bien, te da más palanca. Entonces claramente vencedora en la red, esta tiene un punto más, y lo bueno que tiene esta otra es la manejabilidad. Entonces, bueno, ya lo sabéis, no hay una pala perfecta, muy bien el ataque, no penaliza tanto la defensa. La voy a cambiar y ahora vale, vemos cómo queda. Vamos. Se nota mucho la manejabilidad, ¿eh? Es que desde el primer golpe es muy rápida. Es verdad que sale menos del núcleo, se queda pegada, pero muy cómoda. Ahí va. Ay, qué fácil va. Otra. Vale. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál me quedo? ¿Entre esta y esta solo? Sí. Me quedaría, sí. Me quedaría más con esta. ¿Por qué? El balance se parece más al Hunter, que es la que más me gusta, y me parece más híbrida tanto para defensa y para ataque. Y por mi estilo de juego me viene mejor, ¿no? Ahí. Sí, esta me cuesta más moverla, me es un poco pesada, un poco cabezona. Y por ejemplo en la red para estar rápido a mí me cuesta. Sí. Y en defensa también. Mis sensaciones con esta defendiendo muy cómoda. Buah, es un espectáculo, es súper fácil. Y en la pegada, cuando la enganchas en el sitio, la bola va muy fácil. Entonces yo haría dos matices. ¿Con cuál me quedo? Me quedo sin duda con la Pampa. ¿Por qué? Porque cuando te pones ya en faena, que la bola te viene muy fuerte, y cuando vienen los melones, por ejemplo, ha habido varias voleas que te he intentado hacer desde el fondo de la pista, cuando la bola ha botado o, sin pared, o con pared, va guay. Sin pared, perdón, me cuesta un poco más, pero volearte de fondo, que la tuya venía pesada y yo le pego pesada, es como que se me chafaba y se me quedaba pegada. Te vencía. Sí, y no salía reactiva. Y sin embargo, luego todo lo demás, salvo esas situaciones y alguna en la red, estaba increíble. Entonces, todo depende del nivel al que quiera jugar. Si tenemos que jugar contra gente muy buena, que sé que la bola me va a venir muy firme y tal, yo jugaría con esta. Porque tienes un tacto muy reactivo y por arriba va espectacular. Es verdad que pierdes un poquito en manejabilidad, eso sin duda. Pero bueno, en mi caso me tendría que parar medio metrito más para atrás para tener algo más de tiempo. Y esta es para no complicarte, o sea, no te quieres complicar, juegas con esta. Fijaos que son dos configuraciones de 12K
con una goma un poquito más dura en el caso de la Pampa de lo que es en el caso de la Ulises, y en este caso de aquí tenemos un brillo en la capa superior y la capa externa, y en esta tenemos un lacado mate, o sea, perdón, es un acabado mate arenoso, que eso se nota también en el efecto. Así que en lo demás, forma Avant, obvio, y forma híbrida, que ya sabéis que esta te va a dar un poco más de pegada, menos control, y esta lo que te va a dar es un poquito más de control y no sacrifica tanta pegada como algunas redondas. Así que a partir de aquí ya es, pues elige tú lo que más te gusta. Mario, ¿cómo es tu Instagram? Mi Instagram es @marioglef, una S de asegurado. Ahí lo tenéis. Ya sabéis el mío, y lo más importante es, ¿quieres seguir aprendiendo más sobre palas de este 2024? Pues pásate por aquí que te dejo una serie de vídeos 2024. Estás buscando una pala a precio de derribo, métete a buscar palas del 2023, que hay unas cuantas, y pincha aquí para suscribirte al canal, no perderte las próximas reviews, y estate atento porque vienen cositas. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.